Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Tabasco. Es un placer poderlo recibir en esta Cámara, en esta casa de los diputados de la sociedad mexicana, y le pediríamos, para entrar de lleno en materia, al señor secretario Felipe Enríquez, si pudiera leernos el punto específico del formato en el cual la Comisión de Presupuesto aprobó que se desahogaran este tipo de reuniones y que le permitieran darle agilidad y contenido a las mismas. Sin más preámbulo, adelante, señor secretario. Gracias, señor presidente de la Comisión. Bienvenido, señor gobernador. De conformidad con lo dispuesto por el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de esta legislatura, por el cual se regulan las reuniones de esta con los organismos autónomos, el Poder Judicial, las entidades federativas y los municipios, concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, las reuniones serán dirigidas por el presidente o secretario de la Comisión de Presupuesto y tendrán una duración máxima de 45 minutos. Durante las reuniones, los organismos autónomos, el Poder Judicial, las entidades federativas y los municipios podrán exponer sus argumentos hasta por 15 minutos a través de sus representantes. Posteriormente, se abrirá una ronda de intervenciones para los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos. La ronda no deberá exceder de 30 minutos. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Y siguiendo el mismo formato, señor gobernador, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Antes que nada, quiero saludar con afecto al señor diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De la misma forma, a todos los diputados integrantes de esta comisión y de las otras comisiones que nos acompañan este día, mis respetos y saludo a los señores diputados de mi estado, Tabasco, de todos los partidos políticos. Gracias por estar esta mañana aquí en esta reunión, y a todos los presentes, agradeciendo la oportunidad de exponer a ustedes las necesidades presupuestales del pueblo y del gobierno de Tabasco. Señoras y señores, una vez más acudimos a esta soberanía a solicitar su apoyo para que Tabasco cuente con un presupuesto federal que le permita avanzar en su recuperación y consolidar su transformación con una cartera integrada por 204 proyectos y una inversión de poco más de 16,000 millones de pesos. La prioridad es darle continuidad a las acciones de inversión en marcha, especialmente aquellas que deben concluirse en los próximos 12 meses. Aunque dicho paquete esté integrado por todas las obras y programas necesarios para nuestro Estado, solo abordaré 5 de nuestros temas prioritarios. La conformación de un fondo de resarcimiento en materia petrolera y otro fondo de resarcimiento para educación básica y salud. La asignación de los recursos necesarios para la consolidación del Plan Hídrico Integral para Tabasco. La atención de la problemática del campo tabasqueño. La consolidación de infraestructura competitiva y con vocación social, y la urgencia de emprender una política de Estado en la frontera sur de nuestro país. Antes de entrar en detalle en cada rubro, es importante poner en contexto la realidad económica y financiera de Tabasco. Todos ustedes saben, Tabasco ha vivido 4 desastres naturales
que han afectado severamente a su población y a su infraestructura productiva. De acuerdo a estudios realizados por la Comisión Especial para América Latina y del Caribe, que es la CEPAL, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, las inundaciones del 2007 al 2010 provocaron daños y pérdidas por más de 50,000 millones de pesos. Se trata de un impacto económico y social inédito por su magnitud y recurrencia que ninguna otra entidad de la República ha enfrentado. Esto nos ha obligado a que recursos estatales originalmente destinados a la inversión productiva los reorientemos a un permanente proceso de reconstrucción, afectando con ello los programas y proyectos previstos en nuestro Plan Estatal de Desarrollo. De estos recursos, destaco los más de 4,000 millones de pesos para cubrir las aportaciones de los 8 eventos de Fonden que llevamos a la fecha. Precisamente, para cumplir con las aportaciones al Fonden, en el año de 2010, Tabasco se vio en la necesidad de solicitar a Banobras un financiamiento por 1,435 millones de pesos a pagar en 20 años, de acuerdo a las reglas de operación del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, que en un principio se dijo que era fondo perdido, y tenemos que pagar los estados que nos vimos afectados en el 2010, los intereses de esos recursos. El entorno financiero tampoco ha sido favorable para Tabasco. La reforma hacendaria que entró en vigor en el 2008 redujo en 8,520 millones de pesos los recursos financieros del Estado. Y el cambio en la metodología del INEGI para el cálculo del Producto Interno Bruto nos dejó fuera del fondo de compensación en apoyo a las 10 entidades con mayores rezagos sociales. A esto hay que sumar la caída del impuesto especial sobre productos de servicios de gasolina y diésel en el 2007, el IEPS. Derivado de todo lo anterior, en los últimos 4 años nuestro Estado ha dejado de recibir cerca de 10,000 millones de pesos. En resumen, Tabasco es un Estado que ha sido severamente afectado por 5 inundaciones, si sumamos la de este año, que han destinado recursos estatales no previstos para aportar la parte que le corresponde al Fonden, y que ha visto reducidos sus ingresos federales provenientes de diversas fuentes. De esta forma, y considerando los daños por las inundaciones, más la disminución de recursos financieros, Tabasco ha perdido poco más de 60,000 millones de pesos en los últimos 5 años, un impacto económico de grandes proporciones para un solo Estado. Ante esta realidad, nos dimos a la tarea de mejorar las capacidades de la administración pública estatal, impulsando un proceso de modernización y acciones para redimensionar la estructura de gobierno con el fin de ser más productivos, haciendo más con menos. Esto implicó adoptar medidas difíciles pero responsables para optimizar nuestro presupuesto. Entre otras cosas, se extinguieron 6 organismos de Estado, se fusionaron 2 dependencias, se disminuyeron poco más de 3,000 plazas de la plantilla laboral y se eliminaron los programas sociales. Aunado a esto, el acuerdo de racionalidad y austeridad que adoptamos desde el 2007 se ha seguido aplicando, incluyendo reducciones sustanciales en el ingreso de los mandos medios y superiores del gobierno del Estado. En atención a los exhortos realizados en el 2008 y el 2010 por este Poder Legislativo, el Congreso del Estado modificó la Ley de Hacienda para fortalecer las finanzas locales con la idea de aumentar la inversión pública y los ingresos estatales. Aún con el esfuerzo realizado, Tabasco requiere un presupuesto de egresos federal que nos permita seguir brindando programas sociales y productivos, que responda a su realidad económica y social y que sea recíproco con todo lo que como Estado energético contribuimos al desarrollo del país. Con respecto a este tema, desde el año de 1950 a la fecha, Tabasco aporta a la Federación una gran parte de los recursos petroleros, al ser uno de los principales estados productores de gas y de petróleo. Sin embargo, esto mismo ha traído consigo un alto costo ambiental, productivo y social. Solo en los últimos 18 años, las áreas afectadas por fugas y derramas han impactado 7 millones de metros cuadrados
y cerca de 30.000 barriles derramados han perjudicado directamente a los sectores primarios. Precisamente nos preocupa de manera puntual el resarcimiento que merecen las entidades federativas que aportan los recursos naturales no renovables que sustentan el desarrollo económico del país. En el caso de Tabasco, el área de influencia de la explotación petrolera comprende una extensión de poco más de 5.500 kilómetros cuadrados, que representan el 22.4% de su territorio total. La actividad petrolera se distribuye en más de 920 comunidades de 14 de nuestros 17 municipios. Esta industria ha requerido la construcción de caminos de acceso, instalaciones de ductos y líneas de descarga que obstaculizan el flujo de las corrientes hasta dividir o segregar los cauces. Actualmente se tienen identificados pasivos importantes que ocasionan retención de aguas. También es necesario implementar acciones de mantenimiento correctivo y mejora continua en infraestructuras petroleras construidas en los últimos 50 años con una inversión estimada de 5.000 millones de pesos. Hoy nuestro Estado sigue siendo estratégico para Pemex, al concentrar los hidrocarburos necesarios para las próximas décadas. Así lo demuestra la intensa actividad exploratoria en nuestro territorio, como no sucedía desde hace 10 años, ante el descubrimiento de nuevos yacimientos en la región de la Chontalpa y frente a nuestras costas. Es cierto que las entidades petroleras contamos con el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que se ha convertido en un importante instrumento de financiamiento. A pesar de ello, en las condiciones actuales se hace necesario crear un fondo de resarcimiento para entidades petroleras que compense los efectos de esta actividad en los estados con presencia de Pemex. Adicionalmente, también nos preocupa la problemática estructural que nos afecta a todos los estados, debido a la insuficiencia de los recursos federales que se transfiere para atender educación básica y la salud. Con respecto a Tabasco, por cada peso de recursos financieros, 60 centavos se destinan para ambos sectores. Por eso resulta prioritario la conformación de un fondo adicional de resarcimiento para educación y salud. Se trata de un mecanismo que compense el impacto negativo en las finanzas estatales al tener que subsanar dichas insuficiencias de recursos federales. Ambos fondos son iniciativas que serán entregadas en los próximos días por la coordinadora de nuestros diputados, y en caso de requerir mayores detalles, señores diputados, está a su disposición la subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco, aquí presente, con todo el proyecto que tenemos para estos dos temas de resarcimiento, tanto petrolero como de salud y de educación. En materia de recursos hidráulicos, otro de los temas importantes de Tabasco, probablemente el más importante en los últimos tiempos, es el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Este sigue siendo la prioridad número 1. Así lo expresamos al presidente de México en su reciente visita a Tabasco la semana pasada. Se trata de un plan que ya contribuyó a evitar una tragedia de igual o mayores dimensiones a la vivida a finales del 2007, pues el año pasado llovió en el estado de Tabasco casi el doble de lo que llovió en el año 2007. Por eso es necesario que la CONAGUA, instancia responsable de la administración de los recursos y de su ejecución, consolide en tiempo y en forma todas las obras y acciones que ésta incluye. Entre ellas, las más importantes, está la compuerta del Macayo, pendiente de su terminación desde el año de 2007, y la reforestación de toda la cuenca Grijalva-Usumacinta. Precisamente por eso, los tabasqueños vemos con preocupación que dentro del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2012, solo se le consideran 550 millones de pesos para dicho plan. Ante ello, señoras y señores diputados, les pedimos que se reconsidere tal planteamiento y se le asignen al plan hídrico los poco más de 4.000 millones de pesos que, de acuerdo a los propios especialistas del gobierno federal, son necesarios para consolidarlo en el 2012. Estos recursos abarcan acciones de infraestructura, reubicaciones de vivienda, de escuelas, la reactivación de las zonas afectadas en varios municipios y la reforestación de toda la cuenca
Usumacinta. Esto último es algo que lo hemos venido insistiendo, porque la reforestación de toda la cuenca es fundamental para el adecuado funcionamiento del Plan Hídrico Integral para Tabasco. Esto es así porque mientras no se emprende una acción intensiva para restauración de las zonas selváticas, los sedimentos provenientes de los altos de Chiapas seguirán manteniendo totalmente asolvados los principales cauces que atraviesan la planicie tabasqueña. La urgencia de atender este llamado permanente de los tabasqueños se debe a que en estos momentos, señores diputados, nuestros principales ríos ya se encuentran por arriba de sus niveles máximos ordinarios y de acuerdo a cifras estimadas por la Dirección de Protección Civil municipales, más de 25,000 personas de 134 localidades en este momento se encuentran afectadas en Tabasco, sin haberse todavía hecho la declaratoria de emergencia. Ya la enviamos al gobierno federal, pero no nos han dado la respuesta. Mención especial merecen las más de 10,000 hectáreas de 17 comunidades del municipio de Nacajuca, que han permanecido inundadas durante todo el año por las obras del plan hídrico que aún no se concluyen. El campo es prioritario para Tabasco, al tener una amplia vocación ganadera, agrícola, silvícola y forestal. En el sector rural habita la mitad de toda nuestra población, lo que permite dimensionar su importancia productiva y como fuente generadora de empleos. También ahí es donde se han generado los mayores daños por las inundaciones en cada una de las regiones productivas de nuestro estado. Precisamente hoy, poco más de 75,000 hectáreas de cultivos y pastizales están anegadas, en perjuicio de casi 14,000 productores tabasqueños. Gracias a la suma de recursos federales del esfuerzo conjunto con nuestros productores y campesinos, hemos logrado que el agro tabasqueño no deje de ser productivo. Sin embargo, es urgente acelerar su recuperación ante el impacto económico y social que representa tener a un sector tan importante con este tipo de problemas recurrentes. Por eso estamos solicitando para el campo de Tabasco un total de 311 millones de pesos en materia para poderlos mezclar con los recursos federales y hacer una bolsa importante para poder atenderlo en el 2012. En materia de infraestructura, nuestra cartera de proyectos asciende a poco más de 10,800 millones de pesos. Estos recursos serán destinados a consolidar obras y proyectos que son importantes para el Estado y para toda la región, siendo a la vez fuentes generadoras de miles de empleos. Por su ubicación geográfica y conectividad, Tabasco es una entidad estratégica para el sur-sureste y para Centroamérica. Con esa visión, trabajamos para consolidar un sistema multimodal de comunicaciones que incluye proyectos de trascendencia económica para la región. Estos, como la modernización de las carreteras federales y estatales, el ferrocarril Estación Chontalpa-Dos Bocas, que nos va a permitir unir una zona altamente productiva con otra de carácter industrial. El dragado y construcción de las escolleras en el puerto de frontera para impulsarlo como polo de desarrollo comercial e integrarlo al sistema de puertos marítimos en toda la región. Otro importante proyecto, señores diputados, es el libramiento de Villahermosa, donde hemos contado con el valioso apoyo de este Poder Legislativo. Sin embargo, esta vez logramos concretar otros esquemas de financiamiento que nos van a permitir continuar su realización, concretamente a través del Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN. En esta cartera de proyectos también se encuentran incluidos obras de infraestructura hidráulica, de salud, de educación, seguridad pública, justicia, vivienda y fondo metropolitano, de las cuales solamente quiero destacar la conclusión y equipamiento del Hospital General de Cárdenas, el equipamiento de la torre de oncología del Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus, la construcción del edificio de servicios periciales y agencias del Ministerio Público, así como el edificio de la Policía Ministerial, y la construcción y equipamiento del Centro Estatal de Atención Gerontológico, único en su tipo en todo el país. Finalmente, la problemática de nuestra frontera con Centroamérica es un tema que hemos impulsado desde la Conferencia Nacional de Gobernadores como coordinadores de la Comisión para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste. Actualmente
Se cuenta con el estudio para la creación de un corredor industrial, logístico y económico de la frontera sur, financiado por todos los estados de la región a través del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sureste, el Fidesur. Concretamente, los estados fronterizos nos hemos pronunciado por la puesta en marcha de una política de Estado que, más allá de periodos de gobierno, permita garantizar los recursos federales indispensables para brindar la seguridad y desarrollo de la frontera sur. La frontera sur es una frontera totalmente porosa donde entra el 50% de la cocaína que transita por este país, donde pasa la mayor parte de las armas, y mientras se siga tratando de contener en el norte, ¿qué caso tiene si el sur está totalmente abierto y no contamos con una política en materia de seguridad que nos pueda garantizar a los estados sureños y al resto del país el no ingreso de todo lo que está provocando uno de los graves problemas que adolece en México? Señoras y señores, hoy más que nunca Tabasco necesita consolidar su transformación. Somos un estado energético que aporta mucho al progreso del país, al mismo tiempo que formamos parte de la región con los mayores rezagos en desarrollo social y económico. Aún así, se nos ha seguido negando los recursos que por simple justicia nos corresponde. Por eso venimos a solicitarle su solidaridad y apoyo para que a Tabasco se le destine un presupuesto que responda a su realidad y a sus necesidades. Por supuesto que confiamos en ustedes y en su compromiso de construir un presupuesto justo y verdaderamente federalista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador. Siguiendo el formato, está abierto el micrófono a aquellos señores diputados y diputadas que quisieran hacer uso del mismo. Adelante, señor diputado. Si le proporcionan el teléfono, el micrófono al... Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Señor gobernador, buenos días. Buenos días. Los funcionarios del gobierno del Estado, compañeras diputadas, compañeros diputados. Es muy importante lo que ha señalado el señor gobernador en materia del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Nos encontramos hoy ante la disyuntiva de que si no se aprueban estos recursos que está solicitando la cartera de proyectos del Plan Hídrico Integral de Tabasco, las obras queden inconclusas y posteriormente se pongan en peligro nuevamente con inundaciones catastróficas, no solo la Chontalpa Chica, como sucede en estos momentos, sino también la capital del Estado. En virtud de que se ha aprobado que las obras diseñadas dentro del plan hídrico, sobre todo el año pasado, con las intensas lluvias que sufrimos, los intensos volúmenes pluviométricos que sufrió el Estado de Tabasco, funcionaron adecuadamente el sistema de escotaduras, pero ello no basta. Necesitamos que se hagan los canales de alivio para que estas importantes obras puedan rendir los resultados para los cuales fueron diseñados. De otra manera, no se desviarían sobre la zona de los Tres Zapotes y el canal de alivio requerido para conectar esta importante zona de inundación con la laguna de Don Julián aguas abajo y evitar así que más de 2.000 metros cúbicos por segundo pasen por enfrente de la ciudad de Villahermosa y la pongan en grave riesgo. Entonces necesitamos con urgencia complementar las obras del plan hídrico en cuanto a los canales de alivio. En la zona del Mezcalapa Samaria requerimos también del apoyo de ustedes, compañeros diputados, para consolidar un viejo sueño de los tabasqueños, el Dren Samaria Golfo de México, que se trae por tramos, porque así lo han permitido la distribución de recursos que ha hecho la Conagua, pero que consideramos que esta obra se debe hacer
en tramos continuos, no en tramos aislados como actualmente sucede, y ello requiere de inversiones cuantiosas y de equipos de mayor capacidad para consolidar el desasolve del río Samaria y hacer las obras complementarias que requiere el canal de alivio Samaria-Golfo de México, es decir, reforzamiento de los bordos para evitar inundaciones en la zona central del estado y de la Chontalpa Chica, así como también la ampliación de los puentes que están entre los bordos y desde luego el desasolve del DREN Samaria-Golfo de México. También requerimos que la compuerta del Macayo, como acertadamente lo dijo el señor gobernador, se concluya, porque desde que se cerró la compuerta, los pueblos indígenas de Nacajuca, de Cunduacán, de Jalpa de Méndez, han permanecido desde principio de años con medio metro y metro y medio debajo del agua, desde luego inhabilitando sus zonas de producción, tanto ganadera como agrícolas. Requerimos también obras de protección para los pueblos indígenas. Requerimos, porque de continuar con el dragado del DREN Samaria Golfo de México, se requiere proteger a los pueblos indígenas de Nacajuca, de Cunduacán y sobre todo del municipio de Centla, en la costa del Golfo de México. Entonces requerimos de ustedes su comprensión y apoyo para, desde luego, asignarle a este importante plan los recursos que requieren para su consolidación el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro, a las órdenes. Bueno, yo quiero primero reconocer que el gobernador ha planteado con claridad el diagnóstico de la situación que vive Tabasco y ahora agudizado por esta secuencia de fenómenos hidrometeorológicos que hemos estado viviendo en la entidad cada año y que además no van a cesar, al contrario, van a venir en aumento. Por lo tanto, yo considero que debemos hacer el esfuerzo y celebro que estemos aquí, diputados federales de Tabasco, del PAN, del Verde, del PRI y de Movimiento Ciudadano, y que podamos hacer un esfuerzo para que podamos asignarle al Estado los 10,000 millones de pesos que hacen falta y que son la diferencia. No es un tema menor, yo creo que el presupuesto que se presenta, si vemos la magnitud de los daños que nos han ocasionado las inundaciones, lo que además no solamente en el tema de la infraestructura, sino también en el tema de la producción y las consecuencias que genera al traer mayor pobreza para el Estado, pues vemos que en realidad es un presupuesto conservador. Yo me sumo a lo que ha planteado el diputado Aiza, de solicitar el apoyo para los 4,000 millones de pesos para el plan hídrico. Me parece que frente a la necesidad evidente que tiene el Estado, nadie puede negar que eso hace mucha falta para beneficiar a todos los tabasqueños. Y por otro lado, el Estado, como bien lo planteó el gobernador, puede ser un Estado productor de alimentos y generador de empleos. Y yo me permitiría decir que hay que autorizar los recursos que se requieren para la producción del campo, porque tenemos que aprovechar que ahora está al frente de la Secretaría un profesional que conoce el ciclo completo del campo, y que a mí me da muchísimo gusto que en realidad esté ahí, porque es un hombre que ha sido exitoso en el sector privado, en el sector público, y yo creo que hay que aprovechar su experiencia y su capacidad. Entonces, decirle, gobernador, que como tabasqueño cuenta usted conmigo, con mi apoyo, con mi respaldo, y sé que lo va a tener no solamente todos los diputados de Tabasco, sino fundamentalmente del presidente de la Comisión de Presupuesto, don Alfonso Navarrete Prida, que tiene la sensibilidad para entender estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gina Trujillo y después nuestro amigo compañero diputado de Sinaloa. Gracias, pues creo que la exposición que ha hecho el gobernador es muy clara de las necesidades presupuestarias que tiene el Estado y del rezago que tenemos en muchos proyectos que el propio presidente de la República ha señalado públicamente como prioritarios. Y creo que el trabajo que tenemos, no solamente los miembros de la Comisión de Presupuestos, sino todos los legisladores, es tratar de
reencauzar algunas de las propuestas que vienen del Ejecutivo en materia presupuestal hacia lo que realmente los estados necesitan. Si evaluamos lo que cada uno de los gobernadores han planteado en sus propuestas y que habrán en los próximos días con relación a lo que el propio Ejecutivo está planteando en su propuesta de presupuesto, vamos a encontrar que no hay prácticamente ninguna coincidencia. O sea, el Ejecutivo va por un lado y las necesidades reales que los gobernadores conocen y plantean son totalmente distintas. Creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo para poder hacer converger el presupuesto con las necesidades que hay en los estados. Y creo que, sin abundar más en la prioridad que tiene la cuestión del plan hidráulico integral, que ya tanto el diputado Aiza como el diputado Jiménez León lo han planteado con mucha claridad, creo que Tabasco necesita también un apoyo importante en materia de infraestructura carretera, que estamos muy rezagados en ese sentido en comparación con otras entidades del país. Y yo quiero simplemente dejar aquí el compromiso, y que segura estoy, tenemos no solamente los diputados del PRI solidarios con nuestro gobernador del Estado, sino también los demás diputados de Tabasco solidarios con el Estado, para poder realmente apoyar esta propuesta que presentó el señor gobernador el día de hoy y darle al Estado de Tabasco los recursos que necesita, que por justicia merece, y que creo que en muchos sentidos los estados del sureste tenemos pues ese pasivo, esa rezago en comparación con muchos estados del norte que han tenido un apoyo presupuestal mucho mayor. Yo simplemente creo que quiero comentar que vamos a hacer un esfuerzo. En lo personal creo que hay coincidencia al interior de la Comisión de Presupuesto de la necesidad también de plantear algunos candados que eviten los subejercicios que se dan en muchas dependencias del gobierno federal, en donde nosotros asignamos presupuestalmente los recursos para que se ejerzan en determinados proyectos, en determinadas obras, y simplemente el gobierno federal cae en un subejercicio que hace que el esfuerzo de los legisladores pues quede en nada, porque finalmente esas obras y esos recursos no se ejercen. Entonces, compromiso firme de poder avanzar también en evitar que esta práctica que ha tenido el gobierno federal en los últimos años sea una recurrencia en este próximo ejercicio fiscal. Y, por supuesto, la solidaridad con el planteamiento que ha hecho el gobernador del Estado, que, como aquí se pudo haber visto, pues son recursos prioritarios, no son obras para nada que estén sacadas en la superficialidad, sino realmente en las prioridades que el Estado tiene para su desarrollo. Muchas gracias, Gina. Señor diputado Arón. Muchas gracias. Muy bienvenido, señor gobernador, a la Casa de los Mexicanos, la Casa de los Diputados. Yo soy diputado por Sinaloa y quiero decirle que haré votos para que el presupuesto que usted plantea, que está lleno de las perspectivas y aspiraciones del pueblo de Tabasco, pudiera yo aportar lo que esté en mi parte. A Tabasco le está cobrando la naturaleza. Y yo, en estos 2 años que tengo de diputados, no he escuchado más que reclamos muy sentidos de un excelente diputado tabasqueño como es mi amigo el diputado Nicolás Villicia, que en sus expresiones he aprendido de las necesidades que tiene Tabasco. Y muchas de las cosas que él ha planteado en lo personal o en grupo están en buena medida plasmadas en este documento que usted plantea. Pero por desgracia, los planteamientos que usted hace en este documento, solamente una tercera parte está reconsiderada presupuestalmente. Creo que parece ser que la naturaleza va a seguir allá haciendo de las suyas, por decirlo, allá en Tabasco. Veía en la televisión ahorita que hay fuertes inundaciones y creo que la única forma de detenerlas es con obras de carácter hidráulico y esas cuestan dinero. Yo debo decirle de que no están desdibujadas los planteamientos que usted hace, y si bien es cierto que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tiene una tarea muy difícil, estoy seguro que habrá que aplicarle la mayor inteligencia, la mayor sensibilidad, y habrán de irse por lo fundamental y lo más justo y dejar lo otro en otro nivel de decisiones. De mi parte tiene mi voto para que le vaya bien a Tabasco.
Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias. Ha pedido la palabra el señor diputado Nicolás Bedicia y ha solicitado, si ustedes no tienen inconveniente, que el señor senador Francisco Herrera pudiera también hacer uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente, bienvenido señor gobernador, igual que sus funcionarios, aquí a la Cámara de Diputados, con proyectos que son importantes para el Estado. En general, pues ya comentaron el plan hídrico, yo me aboco y recalco mucho el tema de infraestructura, porque además soy secretario de la Comisión de Transporte, y hay temas, y aquí aprovecho con la Comisión de Presupuesto, porque se ha discutido en la propia Comisión de Transporte, ver el caso de el rubro de carreteras alimentadoras rurales, de que pudiera verse la viabilidad para que ese recurso lo ejercieran directamente las entidades federativas. Yo creo que abonaría al federalismo, lo hemos discutido, lo hemos planteado, ayer lo hacíamos con el gobernador de Chihuahua en ese sentido también. Hay coincidencia además de los diferentes grupos parlamentarios en ese sentido, porque el caso concreto de este año se cancelaron o hubo un subejercicio de 5,000 millones de pesos, alrededor de 300 proyectos que no se realizaron, que no se autorizaron, y que obviamente ese recurso no se ejerció, de proyectos ya autorizados en el PEF 2011, y que yo creo que vendría a ayudar en mucho a los estados en materia de infraestructura carretera. Y por el otro lado, pues recalcar los proyectos importantes que tenemos, que no son propiamente el estado, que son de impacto regional, porque las carreteras en Tabasco pues son el paso a la península de Yucatán, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo, y pues son importantísimas en ese sentido. No contamos con el libramiento, hacen falta los distribuidores viales, y ahora en la propuesta que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pues, hay alrededor de 1.350 millones identificados, pero solamente en 2 proyectos se van 800 millones de pesos. Yo creo que sí habrá que revisar, como lo hemos planteado en el propio grupo parlamentario, de ver de cómo reorientar recursos y que de veras vayan a los proyectos de infraestructura que sí le sirvan a las entidades federativas, y en el caso de Tabasco, pues lo vamos a defender. Eso es todo, presidente. Muchísimas gracias, diputado Nicolás. A sus órdenes, señor senador. Muchas gracias, presidente. Primero quiero agradecer la anfitrionía y la posibilidad de hacer uso de la palabra con la presencia del señor gobernador y de mis paisanos diputados federales. Efectivamente, como bien se ha dicho aquí, esta cartera de proyectos es esencial para el Estado. Yo solamente quiero referirme a uno en particular, y que tiene que ver no tan solo con el Estado, sino con la región y con el país, que se ubica con el tema de la frontera sur. Y lo digo porque la reforma migratoria que aprobamos en el Senado de la República y en esta Cámara de Diputados por unanimidad no tiene sentido si no se desdobla en políticas públicas. De tal manera que esta propuesta que hoy el gobernador Granier presenta a la Cámara de Diputados tiene un peso esencial, no tan solo en términos de, viendo la frontera sur, de soberanía o de seguridad, sino si la trasladamos y la vemos también con los ojos de la oportunidad y el desarrollo. Esta propuesta va en ese sentido y nos parece que complementa, como se debe de hacer, una reforma que el Congreso de la Unión aprobó de manera unánime. Si nosotros aprobamos, respaldamos esta propuesta del gobernador Granier, estaremos no tan solo enviando señales de mayor seguridad para todos, para el Estado, la región y el país, sino también generando condiciones para que se traduzca en empleo, seguridad, oportunidad y desarrollo. Nos parece a nosotros que este es un asunto fundamental y solamente quería referirme a eso. Por supuesto, en el Senado no vemos directamente lo del presupuesto, lo vemos de manera indirecta con ley de ingresos, y nuestro compromiso es
acompañar esta tarea que encabeza el gobernador Granier y nuestros diputados federales encabezados por la diputada Gina Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Yo le señalaría al señor gobernador, a don Andrés Garnier, que le estamos muy agradecidos con su visita, que es una prioridad atender los temas del sureste, particularmente de Tabasco, que desafortunadamente el proyecto de presupuesto de egresos que nos envió el Ejecutivo Federal lo que contempla en términos reales es una disminución de recursos a Tabasco y tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder hacer una reorientación adecuada en materia presupuestal. Tres cosas son muy importantes aquí. La primera es que estos proyectos, sobre todo la prioridad que es el plan hídrico, y que esa prioridad la tengamos muy presente. Tres asuntos son importantes: que los proyectos y las prioridades entren a las comisiones ordinarias y que de las comisiones ordinarias surjan las opiniones de presupuesto correspondientes que nos ayudan mucho en el proceso ya de redireccionamiento de recursos federales. La segunda es que esos proyectos, y estoy seguro que el plan hídrico así debe de estar, cuenten con los registros de la Secretaría de Hacienda y que nos permitan avanzar en el tema hídrico, carreteras, los fondos que tendremos que crear. Y la tercera es que, teniendo usted tan excelentes representantes tabasqueños en la Cámara, estén muy cerca de estas comisiones, de la Comisión de Presupuesto, y teniendo prioridades, tratemos de caminar en ese sentido. No podríamos en este momento comprometer algo en particular, porque falta ver cómo queda la ley de ingresos. Ese es el tema ahorita fundamental. Si se sostienen las proyecciones de crecimiento económico, si se sostiene el valor del barril de petróleo, si se sostienen las proyecciones de paridad cambiaria y si se sostienen, por tanto, la captación de recursos tributarios y no tributarios que nos permitan tener una idea. Lo que sí podemos saber con claridad es que habrá que hacer reorientaciones y que en esas reorientaciones, sin duda, va de manera fundamental el Estado de Tabasco y que estamos a sus órdenes. Le reiteramos el agradecimiento por su visita a los señores funcionarios y funcionarias del gobierno de Tabasco que nos acompañan, al señor senador que nos hace favor de estar presente, a usted, señor gobernador, particularmente por su amable visita, y a todos los señores y señoras diputados. Muchas gracias, que tenga muy buen día, señor gobernador. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.